Mm, Muchísimas gracias, doctor, por la presentación y por la invitación. Muy buenas tardes con todas las personas que se encuentran viéndonos en esta ocasión. Un saludo para cada uno de ustedes. El tema, como ya les ha mencionado el doctor, que vamos a abordar en esta ocasión, está relacionado al proceso penal, a las formas de investigación y el rol que desempeña el asistente en función fiscal, ¿no? En el proceso penal. ¿Y por qué hemos abordado el tema del proceso penal? Porque en el Ministerio Público, dentro de las diferentes actividades que naturalmente suelen darse cotidianamente, las fiscalías penales son las que tienen muchos casos a nivel de una investigación y naturalmente hay que darle un especial énfasis a quienes postulan a ser asistentes en función fiscal y sobre todo conozcan qué funciones van a desplegar y desarrollar dentro de este cargo que van a tener como servidores públicos, ¿no? En este caso, asistentes en función fiscal. Entonces, primero, vamos a partir de algunas cuestiones, naturalmente, como vienen a ser las funciones que tiene que desempeñar el asistente en función fiscal dentro de este proceso. Y luego vamos a abordar su participación en algunas diligencias, es decir, básicamente al momento de la recopilación de los medios de prueba, ¿no? ¿Qué participación tiene el asistente en función fiscal? ¿Y por qué? Porque las funciones son múltiples. Si bien es cierto, cuando alguien analiza funciones específicas que tiene el asistente, nos pueden arrojar un total de 12 funciones específicas que esto pueda tener, ¿no? O sea, 12 funciones, 13 funciones, dependiendo a qué dependencia fiscal van a postular. Entonces, dependiendo de ello es donde ingresa naturalmente las funciones que estos despliegan dentro de esta actividad, ¿no? Sin embargo, hay que ver que dentro de las funciones principales hoy en día le dotan un perfil de fiscal. Y el dotarle un perfil de fiscal significa, primero, entender qué es lo que emite pues, un fiscal diariamente, ¿no? En sus actividades diarias, qué es lo que suele emitir. Y el fiscal emite disposiciones, requerimientos y proveídos con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Eso es una de las funciones que tiene, es decir, el fiscal emite disposiciones, proveídos y formula requerimientos. Así señala la normativa existente respecto a la función de un fiscal. Entre otras cosas, obviamente, que son parte de las funciones que ellos van a desarrollar diariamente. Y como le dotan al asistente en función fiscal ese perfil de fiscal, se aparta pues al antiguo asistente en función fiscal, por ejemplo, del código del año de 1940, ¿no? Que ahora sí, después de casi 15 años, podemos decir que ya no tenemos rezagos de ese asistente en función fiscal, en el sentido de que antes solamente se dedicaba a realizar labores de carácter administrativa y hoy le dotan un perfil especial. Pero bueno, ese es el contexto teórico. El contexto práctico es un reto hoy en día para el asistente en función fiscal, cómo maniobrar, hacer las cuestiones administrativas y sin dejar de proyectar las disposiciones o requerimientos de exigencias del fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué sucedía con el anterior código del año 1940? Funciones específicas para un asistente, por ejemplo, las labores de emisión de oficios, ¿no? O sea, la redacción de los oficios para solicitar información a las instituciones. Uno solicitaba información a la institución a través de oficio, te remitían y bueno, se contaba con toda esta información. Pero ¿qué pasó luego? Eh, También otra de las funciones de carácter administrativa era la custodia y el cuidado de las carpetas fiscales, que hasta la actualidad se tiene, pero para aquellos entonces era una de las funciones primordiales o principales que tenía cuestiones de custodia de la carpeta fiscal. Y luego, bueno, atender a los sujetos procesales también, encargarse de las notificaciones y de las citaciones, ¿no? ¿Y por qué era un trabajo más administrativo? ¿Por qué ha cambiado? Tiene que haber un motivo, obviamente, del cambio de las funciones del anterior asistente con el de ahora, ¿no? O sea, el asistente con el Código de Procedimientos Penales del año de 1940, con este asistente en función fiscal del año 2004 hacia adelante, hasta la fecha. ¿Y por qué se dio este cambio? Porque ha existido una modificación, un cambio en nuestro sistema procesal penal.
¿no? Como es de conocimiento de todos nosotros. Es decir, ya no nos encontramos con el código del año de 1940, sino nos encontramos con el código del año 2004, es decir, con el nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal. ¿Y qué tiene el nuevo Código Procesal Penal? Pues tiene roles especiales y específicos a nivel de investigación. Por ejemplo, antes los niveles de investigación recaían en la Policía Nacional del Perú, quienes emitían un atestado policial, y el fiscal era el que bien formalizaba la investigación, ¿no? O acusaba o sobreseía, y luego teníamos la participación de un juez de instrucción, que era un juez que investigaba, por ejemplo, también, ¿no? Pero los roles se cambiaron y se dijeron, no, ahora el Ministerio Público tiene que tener carga de la prueba. Entonces ahí cambiaron todo, porque si el fiscal tiene que tener la carga de probanza, significa que el que investiga es el Ministerio Público, y por ende el Código Procesal Penal le dota público de conducir una investigación, y el fiscal es el que va a dirigir la investigación, y para ello puede pedir la ayuda de la Policía Nacional del Perú. Pero no será la Policía Nacional del Perú quien decida cómo o qué va a investigar, sino que será el fiscal quien decida cómo se va a investigar, qué se va a desarrollar, etcétera, ¿no? Entonces, se busca tener pues un binomio, es decir, de participación de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, y después de casi 15 años, en algunos distritos judiciales, sí está existiendo, digamos, ya ese trabajo en equipo, ¿no? Es decir, ese trabajo en equipo entre Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, ¿no? Las labores que realiza el fiscal y las labores que va realizando el Ministerio Público. Y se va teniendo en cierta medida ese dinamismo, ¿no? Sin embargo, hay algunos distritos judiciales que por obvias razones, recién se va implementando las cuestiones del nuevo Código Procesal Penal. Entonces va todavía yendo poco a poco el avance para poder ver cuáles son las funciones que estos van a desarrollar, ¿no? Se van adaptando, en pocas palabras, al nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué significa esto? De que el fiscal y todo el despacho fiscal una investigación. Y para investigar, ¿qué se requiere? Primero, tener, así como los detectives lo tienen, un olfato, en el sentido de saber a dónde nos dirigimos para investigar y por qué, ¿no? O sea, es ese olfato de investigadores. Es decir, llega una denuncia, uno lo califica, pero luego de la calificación hay que ver qué actos de investigación hay que desarrollar a efecto de tener elementos de convicción. Si llega una denuncia por un delito, por ejemplo, de asesinato, ¿no? Artículo 107, u homicidio simple, artículo 109, 106 del Código Penal. Entonces, tenemos el hecho, estos hechos se subsumen en el tipo penal de homicidio, pero inicialmente, y de ahí inicia toda la investigación, que va a consistir en decidir qué actos de investigación se despliegan a efectos, primero, de individualizar al presunto autor del hecho delictivo. Entonces, estas individualizaciones requieren un trabajo también. ¿Por qué? Porque puede existir la sindicación por parte del denunciante, pero fíjense ustedes que la sola sindicación no resulta siendo suficiente. O sea, alguien te puede imputar la comisión de un hecho delictivo, pero es una sindicación, tiene que haber algo más. Es decir, ese algo más está relacionado a un criterio probatorio. Es decir, tiene que haber cuestiones probatorias para poder sustentar lo que se está imputando. O sea, alguien puede decir, él es el autor del delito de homicidio, el delito de robo, el delito de hurto, o el delito contra la administración pública o contra la libertad sexual. Es una sindicación, pero tiene que existir un medio probatorio que acredite lo que uno está señalando, ¿no? Y ahí vienen los factores de la importancia de la realización de los actos de investigación por parte del Ministerio Público. Entonces,
Si eso es una de las funciones que va a tener el fiscal al momento de investigar, tiene que recolectar estos elementos de convicción. En el caso de la individualización, un primer momento es la solicitud de la Cámara de Videovigilancia. Y la solicitud de la Cámara de Vigilancia parten precisamente de un trabajo previo de carácter administrativo, es decir, de la emisión de un oficio, ¿no? Entonces, si el fiscal dispone en un delito, presunto delito de homicidio, robo, delito contra la libertad sexual, y lo que se está buscando es la individualización del presunto autor del hecho delictivo, el fiscal tiene dos opciones. La primera de ellas es constituirse personalmente a la municipalidad o al lugar o al centro donde se encuentran las cámaras de videovigilancia, levantar un acta y solicitar la información inmediatamente, es decir, que nos proporcionen los CDs de tal fecha, de tal lugar, donde se habían perpetrado estos hechos delictivos. Esa es una primera opción que tiene el fiscal, obviamente, constituirse en el lugar. ¿Cuáles son las cuestiones contrarias en ese momento? De que para emitirte un CD también, según señalan ellos, se necesita un tiempo, o sea, un procedimiento, ¿no? No es que alguien te pide las cámaras de videovigilancia y te lo entregan inmediatamente, ¿no? Entonces le dicen al fiscal, vamos a procesarlo, lo vamos a hacer el día de mañana, etcétera, y te lo pueden entregar. Es una vía que el fiscal, por ejemplo, puede hacerlo personalmente. Entonces uno diría, pues está bien, si al final, si el fiscal va y solicita esa información personalmente, le van a entregar de manera inmediata. Pero al existir tantos casos, porque no solamente llega pues una denuncia de un hecho de homicidio, no es un solo caso. Diariamente pueden llegar 20, 30, 50 o 60 casos, ¿no? Que se cometen a diario, tentativas. Entonces, imagínense ustedes que el fiscal en esos 30, 5, 7 o 20 o 200 o 500 casos tenga que constituirse a cada uno de estos lugares y solicitar la cámara de videovigilancia, obviamente sería una inversión de tiempo y generaría hasta cierto punto posiblemente una cuestión digamos, de concentración solamente en estos actos de investigación y se dejaría de lado los otros, ¿no? Entonces se aplica lo que en el procedimiento administrativo o como función del asistente en función fiscal se tiene, es que él es el encargado, por ejemplo, de emitir un oficio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la otra alternativa que desarrolle el fiscal? Emitirá la disposición de inicio de diligencias preliminares, no se va a constituir directamente al lugar, sino que va a disponer que se oficia a la municipalidad o al centro de vigilancias o al organismo de vigilancia para que remitan la cámara de videovigilancia de la fecha y hora en la que se suscitaron los hechos. Fíjense ustedes que ahí lo que ya está existiendo es una disposición por parte del fiscal. El fiscal ya ordena a través de la disposición que se realice este acto de investigación, pero no va a ser quien lo va a ejecutar. El fiscal dispone y tiene que haber alguien quien ejecuta ello. Y ahí vamos a ver los roles de funciones. No es función del fiscal cuando él ya dispone oficiar o tomar declaraciones, ya no es una función de ejecución por parte del fiscal, sino que ahora la responsabilidad recae en el asistente en función fiscal o asistente administrativo, quien tendrá que emitir un oficio. Y ese oficio tiene que hacerlo de manera inmediata. Es decir, si la disposición sale hoy, estamos lunes 23, y el fiscal dispone recabar la cámara de videovigilancia de la municipalidad tal en la fecha tal, ¿no? Donde se habrían suscitado los hechos en materia de investigación. El fiscal ya decidió ello. Ya hay una decisión plasmada en una disposición. El asistente tiene que emitir el oficio, si es posible, hoy día mismo o a más tardar el día de mañana, ¿no? O sea, 23, a más tardar el día 24 ya tiene que estar saliendo el oficio. Además, si es posible, el día 23 sería el ideal, es decir, si ya está firmado el día 23 a las 8 de la mañana, 9, 10 de la mañana, en ese día tiene que salir. Ahora que firmen el proyecto a las 4:45, bueno, entonces a primeras horas del día 24, es decir, martes 24, ya se tiene que estar oficiando. Ya se tiene que estar oficiando. ¿Para qué? Para que nos entreguen la información y ahí se pone un plazo que sea de 48 horas o 24 horas,
Una vez recibido el oficio, en 24 horas nos tienen que remitir las cámaras de videovigilancia. Es decir, si el asistente es hábil, como debe ser en cumplimiento y sobre todo en el desarrollo de las diligencias preliminares, a más tardar tendríamos ese video el día jueves o el día viernes. Porque hay una responsabilidad bajo funcional por parte de quién, por parte de esta institución a que nos remitan las cámaras de videovigilancia. Y eso supondría que el día lunes o el día martes o ya el día miércoles de la próxima semana se disponga la visualización de esta cámara de videovigilancia a efectos de individualizar al presunto autor del hecho delictivo y conocer los contextos en los cuales se han realizado. Entonces, ¿de quién ha dependido la función? Primero, obviamente, el fiscal al momento de hacer la calificación de los hechos y disponer los actos de investigación, y por el otro lado, la del asistente en función fiscal al oficiar inmediatamente y notificarlo y recepcionar esta documentación el día viernes o jueves de esta semana, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Pero, ¿qué pasaría si el asistente está pensando, pues, en otra cosa? Naturalmente, en una fiscalía provincial hay muchos actos de investigación que hay que desarrollar y, por ende, hay que tomar declaraciones, en el caso de los asistentes en función fiscal. De la misma manera, por ejemplo, hay que analizar documentos existentes. Entonces, hay que hacer varias cosas, ¿no? Cuando uno se está dentro de lo que viene a ser esta dependencia del despacho fiscal. Entonces, eso significa, naturalmente, de que si es que el asistente en función fiscal no realiza de manera inmediata la emisión del oficio y espera el día miércoles o el día jueves o quizás el día viernes o el día lunes de la próxima semana, entonces ya estamos hablando de un retardo de la investigación y eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque no todas las cámaras de videovigilancia tienen la misma duración, ¿ya? O sea, no, lo que se encuentra en los videos de las cámaras de videovigilancia no siempre tienen la misma duración, ¿no? Hay videos que pueden estar hasta 30 días, hay otros que solamente tienen hasta 15 días, incluso solamente otros hasta 10 días. ¿Qué pasa si el asistente se demora en oficiar? Y oficia, por ejemplo, y previamente a ello, el fiscal también se demoró en emitir la disposición correspondiente, ¿no? Los hechos se suscitaron, por ejemplo, el día 7 del mes de agosto, ya estamos 23 y el fiscal hace la calificación recién el día 14, por ejemplo, ¿no? Y el asistente recién notifica el día 23, digamos el día de hoy, que responderá la institución a la cual se le está, o la municipalidad a la cual se le está solicitando esa documentación. Seguramente su respuesta será de que ya no se cuenta con las cámaras de videovigilancia de esa fecha, porque solo hay un tiempo de duración en la memoria y ahora ya no tiene. Entonces, fíjense que esto acarrea un problema de carácter funcional en el asistente de función fiscal y también en el fiscal en cierta medida, pero el fiscal seguramente si le piden un informe respecto a este acontecimiento señalará que no está dentro de sus funciones tener que emitir un oficio, sino que esta es la responsabilidad que tiene el asistente de función fiscal, que tenía que haberlo hecho en el plazo establecido y no lo hizo, y el asistente tendrá que emitir un informe o una razón del por qué no notificó en el momento adecuado. Y esto podría ser exhortado y en el peor de los casos incluso que ya no se le renueve su contrato, porque estamos hablando de la falta de productividad por parte de un asistente de realizar una actividad de manera inmediata, ¿no? Entonces, esa cuestión administrativa es una cuestión básica para obtener documentos, no solamente la cámara de videovigilancia en ese momento, sino cualquier documentación que uno por su propia naturaleza lo puede requerir de manera urgente, ¿no? Y lo mismo sucederá, pues, doctores, cuando se tenga que notificar. ¿Por qué? Porque cuando existe una notificación de por medio, está que hacerla inmediatamente. Vuelvo al caso, si hoy se emitió la disposición, por ejemplo, de inicio de investigación, de ampliación de investigación, hoy mismo se tiene que notificar. ¿Para qué? Para que el día de mañana o pasado mañana, el día miércoles, ya el abogado defensor
o el imputado ya tenga la notificación, ¿no? Y no se puede esperar al día siguiente, tiene que ser ese mismo día. Y a más tardar, dependiendo de la hora también que te entreguen, por ejemplo, tu notificación, tendría que salir con fecha 24. Con fecha 24 se tendría que haber notificado a todos los sujetos procesales. Entonces, ¿qué vemos como una cualidad en ese momento? De que al existir carga, necesitamos un asistente que sea rápido, que tenga rapidez y que haga las cosas bien. Entonces, eso es un reto muy grande, ¿no? Hacer las cosas rápido y hacer las cosas bien es una cuestión de práctica, porque si no hay práctica y no hay conocimiento, hacer rápido y haces mal. Y lo otro, puedes hacer bien las cosas, pero haces lento. Pero fíjense ustedes que la exigencia que se tiene a nivel de una investigación es hacer las cosas de manera rápida, pero de manera adecuada. Entonces, tiene que haber una concentración al 100%. Tiene que haber una concentración al 100%, es decir, no debe haber pues un asistente en función fiscal que se encuentre conversando de otros temas que nada tienen que ver con los aspectos de investigación, ¿no? O que el asistente esté escuchando música y esté más concentrado pues en la melodía de la canción, etcétera, o que el asistente en función fiscal, por ejemplo, en vez de estar concentrado en lo que está haciendo, está whatsappeando, esté subiendo fotos a sus estados, etcétera, tomando fotos a su comida y poniéndoles en sus estados y bueno, le puede quitar la concentración, ¿no? Entonces, se necesita una concentración milimétrica para que las cosas salgan bien. Entonces, eso es una de las exigencias que hoy en día se tiene para el asistente de función fiscal. Ahora, eso es lo que yo les señalo. Multiplícalo, por ejemplo, solo por 15 casos, ¿no? Entonces, si lo multiplicamos por 15 casos, necesitamos 15 veces más el esfuerzo por parte del asistente de función fiscal de emitir los oficios en el tiempo establecido, 15 veces más de esfuerzo para notificar a los sujetos procesales y eso naturalmente necesita tiempo y necesita rapidez también, ¿no? Entonces, las primeras horas en la mañana son determinantes para que el asistente, al promediar las 11, 12 de la mañana, es un tiempo prudencial para que se diga que se avanzó solamente con estas labores de emisión de oficio y de notificación, por ejemplo, ¿no? Y existen otras funciones, pero más adheridas también aparte de ello. O sea, no nos olvidemos que está el tema del sacado de copias, que ahora luego lo vamos a detallar en este cuadro que les voy a presentar dentro de las funciones, pero por más que se hagan esas cuestiones administrativas, no se puede perder la esencia del asistente de función fiscal, que viene a ser naturalmente la de tener ese perfil de fiscal, es decir, aparte que se haga estas labores de carácter administrativa, el asistente tiene que apoyar en la proyección de las disposiciones, en la proyección de los requerimientos y en la emisión constante de los proveídos que diariamente, naturalmente, van a llegar a nivel del Ministerio Público, ¿ya? Entonces, hay un doble esfuerzo en el asistente, ya no es el típico asistente, solamente hay cuestiones administrativas, como les he señalado, algunas cuestiones toman su tiempo, sino que tiene que también proyectar las disposiciones, requerimientos y los proveídos. Entonces, mezclar un perfil de fiscal con labores administrativas requiere de un asistente de función fiscal que esté 100% concentrado en lo que está realizando, un asistente de función fiscal que sea rápido, que invierte el tiempo, es decir, que sea un asistente bien concentrado, que sea rápido, que haga las cosas. Obviamente, el aprendizaje va a estar cotidianamente. Asistentes importantes que en la mañana se dedican a realizar todas las labores de carácter administrativa y en la tarde, por ejemplo, se dedican a los trabajos de proyección. Entonces hay un orden, ¿no? Mañana, trabajos netamente de carácter administrativo y en la tarde se dedican a las cuestiones de proyección. Hay otros que pueden hacer a la inversa, quizás en la mañana, hasta las 10 de la mañana, ¿no? Porque hasta las 10 de la mañana, estamos hablando de 2 horas, se entiende que el asistente ya estuvo trabajando, puede dedicarse al trabajo de fondo y desde las 10 de la mañana hasta las 4:45, que viene a ser el horario de salida,
podría dedicarse netamente a los trabajos de carácter administrativo, ¿no? Entonces, se va teniendo esa mixtura. Si el asistente no está bien concentrado y si el asistente está haciendo otras cosas, seguramente la mañana que tiene le será insuficiente para terminar las cuestiones administrativas y requerirá de la tarde también y del día siguiente también y de toda la semana, y ahí veremos que va dejando de lado las labores de proyección, ¿no? Que son tan importantes, sobre todo para un asistente que más adelante quiere ocupar un cargo pues de fiscal, ¿no? Entonces, la exigencia como tal señala de que tiene que haber una concentración en cada una de las labores que va a desarrollar. Muy bien. A continuación, vamos a proyectarles, voy a proyectarles la siguiente diapositivas, a ver. Que está relacionado a la función del asistente en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué función inicial tienen nuestros amigos, los asistentes en función fiscal, inicialmente, ¿no? ¿Qué funciones tienen? Entonces, vamos a ver ahí. Dentro de las funciones iniciales, vamos a tener que remontarnos quién viene a ser el asistente en función fiscal y cómo empiezan a conocerlo. Lo empiezan a conocer como AFF, ¿no? Entonces, por ende, si ustedes han visto muchas de las convocatorias, lo que aparece es AFF y ese es asistente en función fiscal, las siglas que se tienen. ¿Quién es un asistente? Es un servidor público, entonces es necesario también señalar qué diferencia hay entre un funcionario y un servidor público y los fiscales donde encalzan. Naturalmente que los fiscales encalzan en el cargo de ser funcionario público, ¿no? Un fiscal es un funcionario público. En cambio, un asistente en función fiscal viene a ser un servidor público. ¿Y qué diferenciación existe en que un funcionario toma decisiones, delega responsabilidades, tiene la administración del despacho o la administración, llamémoslo, sobre su asistente en función fiscal, a diferencia del asistente que es un servidor público? Brinda un servicio al Estado por el cual el Estado le renumera con un pago y tiene que cumplir sus funciones y acatar la orden que le da también su fiscal, entonces sus subordinados. Un asistente no tiene poder de decisión. Mucha atención. Por ende es que el asistente siempre va a tener que consultar con su fiscal cuando exista alguna duda, porque no puede tomar una decisión. ¿Y a qué me refiero? Si el asistente folió y se comió un folio, ¿no? Por ejemplo, el caso ya está formalizado, ya tenemos la formalización de la investigación preparatoria y del folio 15 lo que sigue es el folio 16, ¿cierto? Pero el asistente pasó del 15 al 17, se comió un folio. El asistente, ¿cómo soluciona este problema? ¿Refoleo todo o es que pongo una hoja en blanco? Y vamos a ver, y esto ustedes lo van a enseñar, lo van a ver seguramente más adelante cuando ven cuál viene a ser la función del asistente respecto a lo que viene a ser la custodia de la carpeta fiscal. Y la carpeta fiscal, en ese reglamento de custodia y cuidado, nos señala que no debe tener ningún tipo de alteración. Es decir, no puede existir ningún tipo de alteraciones en la carpeta fiscal, doctores. No puede existir ningún tipo de alteraciones en la carpeta fiscal. Es decir, si va a existir un nuevo refoleo, se hará a través de una disposición. El fiscal ordenará que se refoleen todos los actos, toda la foliatura ahí por un error, ¿no? O si es que se va a aumentar una hoja, se tendrá que poner a través de una disposición, ¿no? Insertar pues una hoja, porque uno no podría por sí solo decidir refoleamos o decidir poner una hoja, no se puede alterar, ¿no? Esa es la regla existente. ¿Por qué? Porque el asistente es un servidor público. Entonces, si más adelante se refolea y el fiscal dice, ¿por qué ha refoleado? ¿Quién te ha dado la orden de refolear? Tendrías que haberlo consultado para que de esta manera se refolee, ¿no? La carpeta fiscal es la regla. Entonces, no es de sorprenderse si el fiscal te solicita ello, tendrás que explicarle pues a través de una razón y señalarle por qué no lo has consultado para que empieces a refolear la carpeta. Muy bien.
Entonces, dentro de algunas funciones iniciales que le dan al asistente de función fiscal, como podemos ver, como función número 1, le dan las labores de proyección. Es decir, el asistente de función fiscal proyecta disposiciones, requerimientos y proveídos. De los tres, entre disposiciones, requerimientos y proveídos, lo que cotidianamente o rutinariamente va a ser siempre desde que ingresa es la elaboración de proveídos. ¿Por qué? Porque todo lo que ingresa al Ministerio Público, todos los escritos de los abogados, litigantes o de las instituciones que remitan información, hay que tener que proveerlos. Hay que tener que proveerlos, porque si no se provee, no habría pues un orden, ¿no? En cambio, con el proveído se le da un orden y se va formando la carpeta fiscal. Y diariamente a las fiscalías provinciales, sobre todo, llegan varios escritos que naturalmente hay que tener que providenciarlos, ¿no? Varios escritos que hay que tener que proveer, naturalmente. Luego, el asistente, como segunda situación, se encarga de proyectar lo que vienen a ser las disposiciones, que hay una diferencia sustancial entre lo que es una disposición y un dictamen fiscal, porque con el nuevo Código Procesal Penal la denominación no es dictamen, sino que es disposición. Y la disposición es múltiple porque podemos encontrar disposiciones de inicio de investigación, de archivo, de derivación, disposiciones de ampliación, de declaración de complejidad, de formalización, de ampliación de la formalización, disposiciones mediante cual se incorporan a otra persona como investigados también. Entonces, las disposiciones son decisiones que adopta el fiscal durante el desarrollo de una investigación, y así como a través de una disposición decidió iniciar con la investigación, también a través de una disposición puede decidir concluir con la investigación. Esas son las disposiciones. En cambio, los requerimientos, el fiscal, el Ministerio Público es un ente requiriente y el requerimiento es un pedido, no autónomo a diferencia de una disposición. ¿Por qué? Porque en un requerimiento necesariamente tiene que pasar por la evaluación del juez de investigación preparatoria. Y esta evaluación y análisis se puede dar a través del debate de lo que es una audiencia, o se puede dar a través de la respuesta mediante una resolución. Será el juez de investigación preparatoria que declare fundado o infundado dichos requerimientos peticionados, por ejemplo, por las partes, ¿no? O sea, ya eso viene a ser una función que adopta pues el asistente en esos casos en particular, ¿no? Y esas son de las funciones primordiales y esenciales, sobre todo cuando se habla de un asistente con perfil de fiscal, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando se habla de un asistente que va a tener un perfil de fiscal, es lo que se suele evidenciar ello, es lo que se suele hablar de ese aspecto. Tengamos en cuenta en ese sentido, estimados compañeros. Luego tenemos, como otra de las labores y funciones que va a desarrollar también el asistente, es coadyuvar en la recopilación, procesamiento y análisis de información de los casos, puede ser por orden del fiscal o bajo su supervisión. Esto amerita pensar naturalmente bajo una supervisión del fiscal, que el fiscal tiene que ser, cuando tú eres fiscal y te dan un asistente, uno tiene que supervisar las labores del asistente en función fiscal. Entonces, el primero que llama la atención en ocasiones por no estar concentrado en sus labores es el fiscal, puede ser el fiscal adjunto. Si el asistente de función fiscal se le ha encomendado algo y ha demorado en tener que entregar la información que se le ha peticionado, el primero que tendrá que hacer un llamado de atención será el fiscal adjunto o el fiscal cuyo asistente se le han asignado, ¿no? Porque le asignan un asistente a los fiscales. Y el asignarte significa de que te dan ciertas facultades. Entonces hay que supervisar el trabajo de los asistentes. Por ende, no es de extrañarse que el fiscal te pida pues motivos, te señale por qué no has hecho, por qué no has avanzado. Hay fiscales que te pueden decir de manera verbal, a lo cual tú puedes explicarlo también, pero hay otros fiscales que lo pueden hacer a través de la emisión, por ejemplo, de una razón. Es decir, que el fiscal diga, muy bien, ¿por qué no has notificado? ¿Por qué no has hecho los oficios? Te vas a tener que darme una razón, no verbal, sino tiene que ser una razón escrita, ¿no?
en esta razón escrita explicarás el motivo y el por qué no has desarrollado las diligencias que en su momento se te han encomendado y que naturalmente tenías que haberlas hecho, ¿no? Se tendrá que precisar por qué. Entonces, eso es lo que tiene una función el fiscal, supervisar la labor de su asistente. Luego, el asistente se encarga de gestionar y recabar información ante las diversas instituciones públicas y privadas y esto lo materializa naturalmente a través de la emisión de sus oficios. Es decir, con sus oficios empieza a pedir, solicitar información para que las instituciones del Estado le puedan proporcionar la información que se está solicitando y de esa manera recabar, se entiende todo esto, para que le ayude a coadyuvar con los objetivos que se tiene en un caso en particular, ¿no? Entonces, toda la información que se tiene hay que analizar, hay que hacer una adecuada valoración a todos los documentos que uno tiene. Muy bien, sigamos. Otra de las funciones que también le dotan al asistente en función fiscal es, por ejemplo, ingresar y verificar la información de todos los casos en el sistema informático y mantenerlos actualizados. Y esto ya va de la mano con lo que viene a ser la carpeta electrónica. Así como se tiene en el Ministerio Público una carpeta física, existe también una carpeta electrónica. Y por ende le dan al asistente en función fiscal el famoso SGF, ¿no? O el sistema de gestión fiscal, la cual es una herramienta que le va a permitir diariamente, cuando ingresa un escrito, ingresarlo todos estos escritos que diariamente llegan al sistema de gestión fiscal. Y no es suficiente, nos dice, tener que subir, ¿no? Lo que llega, sino hay que mantenerlo actualizado. Otra de las funciones que le dotan al asistente son los temas de la carpeta fiscal. Es el responsable de organizar, custodiar, foliar y clasificar, pues naturalmente según su estado, todas las carpetas fiscales existentes. Y esto parte ya de un análisis más profundo, que es el análisis de reglamento de la custodia y el cuidado que se le tiene que dar a la carpeta fiscal, ¿no? Es decir, hay que cuidar las carpetas fiscales y por ende debemos tener un lugar en la cual se pueda guardar. Hay que custodiar las carpetas fiscales y de la misma manera debemos tener anaqueles o debemos tener escritorios o lugares donde se puedan guardar la carpeta fiscal. Regla de oro es no tener ninguna carpeta fiscal fuera de los anaqueles, es decir, no puedo tener una carpeta fiscal en la mesa donde hacen lectura los abogados litigantes que diariamente llegan, sino que estas necesariamente deben y tienen que estar dentro de lo que viene a ser los anaqueles, ¿no? Por ende, que el asistente verifica cuántos anaqueles tiene para darle la custodia correspondiente. Ahora, luego su estado de la carpeta también tiene una especial particularidad, porque, por ejemplo, nos dice, tiene que mantener la carpeta fiscal en buen estado, y esto significa de que no lo tiene que tener en un lugar donde directamente le den, por ejemplo, los rayos del sol, ¿no? Porque esto podría generar de que las hojas de la carpeta fiscal se terminen poniendo color amarillo, por ejemplo, no el color natural, la cual era, y esto obviamente genera una mala imagen. De la misma manera, no se puede tener algún electrodoméstico en la cual podría, si es que se ocasiona un siniestro, encender más rápido y al estar material inflamable, como vienen a ser las hojas, obviamente incendiarse y desaparecer toda la información que se encuentra ahí. Entonces uno también cuando custodia tiene que estar alejado de cualquier lugar que pueda representar un peligro para nuestros amigos los asistentes en función fiscal, ¿no? Entonces, sigamos, también se encarga de custodiar las evidencias y viene relacionado con los casos y asegurar los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente. Ahí ingresa, por ejemplo, los análisis que hoy en día se tiene de la elaboración que viene a ser la prueba preconstituida. ¿Por qué? Porque en la prueba preconstituida lo que se va a mencionar, por ejemplo, son las diferentes diligencias que el Ministerio Público va a desarrollar diariamente. Y dentro de ello uno puede tener las famosas visitas inopinadas para recabar información correspondiente, ¿no? A través de las famosas visitas inopinadas. Entonces, uno recaba información y luego vamos a hablar cuando estamos pues en la prueba preconstituida, ¿no?
Y cuando ya se tiene esa prueba preconstituida, doctores, lo que se tiene que hacer por su propia naturaleza, porque lo que van a quedar son en sobres lacrados, debidamente lacrados, sellado con su firma, lo que se tiene que hacer es remitir a la oficina de bienes incautados de manera inmediata. Y esto tiene que tener naturalmente su cadena de custodia. Entonces, el encargado de ordenar la remisión de la prueba preconstituida será naturalmente el fiscal, pero el quien va a ejecutar, es decir, quien va a llevar, será el asistente de función fiscal. ¿De acuerdo? Tengamos, doctores, mucha atención en ese aspecto. ¿Qué otra función desarrolla? Pues impulsar los actos de investigación. Se entiende que diariamente que estés verificando y es por ende que a quien le gusta trabajar dentro del Ministerio Público tiene que ser un apasionado de la investigación. Es decir, le tiene que gustar investigar y tiene que tener un olfato de investigador, claro, que este último, a través de la experiencia, a través de las diferentes circunstancias en las cuales va a estar, podría llegar a tener ese olfato de investigador, pero lo importante es que le tiene que apasionar investigar. Y para investigar hay que tener, pues, paciencia también. O sea, una persona que no tiene paciencia y se termina aburriendo porque quiere ya la prueba inmediatamente, naturalmente no está hecho para realizar una investigación acorde y adecuada. Entonces, la paciencia es importante, pero claro, tampoco una paciencia que al final uno no impulse y no haga absolutamente nada, sino también una paciencia en la cual uno tenga un tiempo a efectos de poder realizar pues las investigaciones correspondientes, ¿no? Luego, certifica las copias y solamente hay que certificar lo que son originales. Al recopilar documentación, muchas de estas son originales, naturalmente, entonces estas se tendrán que certificar inmediatamente, pero hay otras que se solicitaron a las instituciones y estas tenían que haber remitido documentación y estas documentaciones remitidas, por ejemplo, no todas son originales, ¿no? Sino que estas documentaciones que han remitido muchas veces son copias. Entonces, la copia no se puede certificar. ¿Por qué? Porque solamente se certifica aquellos documentos que se encuentran en original. Copia no se certifica, reitero, solamente se certifican los documentos que se encuentran en original. Tengamos en cuenta entonces, doctores, también ese aspecto importante, ¿no? De la certificación de los documentos solamente se harán cuando se tenga el original y no se certifica de ninguna manera solamente los temas de copia, ¿no? Los temas de copia no va, solamente se certifican, reitero, como estamos señalando, documentos que sean originales. Luego, atención a los sujetos procesales. Ahora las cosas naturalmente han cambiado. ¿Por qué? Por esta situación de la pandemia, ¿no? Por esta situación de la pandemia. O sea, las cosas han cambiado hoy en día por estas cuestiones de pandemia. ¿Qué significa? Que antes de la pandemia, lo que solía suceder es que uno, por ejemplo, peticionaba información y te tenían que remitir, pues, de manera inmediata a las instituciones y los abogados diariamente concurrían al despacho del fiscal. Y pedían, pues, ¿no? Pedían en este caso y decían, quiero conferenciar con el fiscal, quiero hacer lectura de la carpeta, y en la Fiscalía Provinciales llegaban varios. Entonces, les cuento ahí alguna cuestión, ¿no? Cuestiones que, por ejemplo, en el caso mío, me ha sucedido, ¿no? Me ha sucedido y les lanzo, pues, un poco como cuestiones de experiencia a ustedes. Depende mucho en qué fiscalía vas a estar y qué reglas van a poner en el lugar donde tú te encuentres, ¿no? Es decir, en la dependencia del despacho fiscal donde te encuentres. Porque a veces uno buscaba o buscas, pues como asistente de función fiscal, proyectar tus disposiciones, notificar también, pero está concentrado y viene pues un abogado litigante que quiere hacer lectura de la carpeta fiscal. Lo atiendes, estás concentrado, viene otro abogado que tiene que solicitar copias, se entiende que ya sacó las copias y tiene que entregarlas. Está concentrado y viene otro abogado litigante que te solicita, por ejemplo, documentación también. Entonces va existiendo la solicitud de documentaciones. Entonces uno dice, bueno, me están solicitando documentación, naturalmente tengo que atender a los pedidos que me están solicitando, ¿no? No puedo dejar de lado, tengo que darle atención a los pedidos que el sujeto procesal lo hace.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay abogados que por algún motivo, porque hay abogados y hay abogados, ¿no? Se entiende que un profesional tiene que manejar también su estado emocional, pues, ¿no? O sea, que un abogado también tiene que ser una persona que maneje en cierto criterio los estados emocionales y sepa cómo dirigirse, cómo atender al público, cómo conversar con ellos, de qué manera desarrollarlo. O sea, tiene que ser un abogado que sepa manejar emociones. Pero hay otros no, pues no, hay otros que tienen ya esa idea de que en el Ministerio Público ya van con la pierna en alto, ¿no? Por ideas o estereotipos o creencias, por muchos factores que ellos lo pueden tener, ¿no? Entonces, piensan que en la Fiscalía quizás se está buscando dilatar las investigaciones, no lo quieran atender, pero está existiendo un trabajo de por medio muy fuerte que se tiene que hacer. Entonces vienen los abogados y el primero que va a atender pues es el asistente en función fiscal, ¿no? O sea, el primero que da atención es el asistente y el asistente es el primero que va a tener que manejar pues el estado emocional del abogado que viene, quizás con la muy molesto, indignado y se le tendrá que explicar, pues, ¿no? O sea, un caso pequeño nada más ahí. Nosotros sabemos que los testigos son sujetos procesales, doctores. ¿Un testigo es un sujeto procesal o no es un sujeto procesal? Los testigos no son sujetos procesales, ¿cierto? Un testigo no es un sujeto procesal. No es un sujeto procesal los testigos. Los testigos son personas que han evidenciado un contexto, una situación, quieren estar presente, pero no son sujetos procesales los testigos. Pero a veces el testigo, o sea, vamos a poner de cuenta a ustedes, ¿qué pasa si a ustedes les llega una citación? O sea, dejamos de lado el contexto netamente de ser abogados y pensamos pues quizás con otra rama, ¿no? Porque el abogado se entiende que tiene una mística especial, un análisis especial respecto a estos temas, pero pongamos como ejemplo que se trate de otra persona que no es abogado, ¿no? Entonces, si a ustedes les llega una citación y les dice, se programa su declaración testimonial para el día 25 de agosto. O sea, 25 me parece que estamos 23, 24, 25, miércoles, ¿no? Que sea el 27 de agosto, por ejemplo, ¿no? Está programado su declaración de ustedes, 27 de agosto. Entonces el asistente de función fiscal dice, perdón, ustedes dirían, 27 de agosto, la fiscalía me está programando mi declaración, pero ¿sobre qué voy a declarar? Y en la citación, ¿qué se pone? En la citación se pone, se programa tu declaración a tal fecha y a tal hora. Y a veces, en cumplimiento de nuestro Código Penal, ¿no? Código Penal, artículo 66, nos habla del poder coercitivo, ¿no, doctores? El artículo 66, ¿de qué nos habla? Del poder coercitivo. ¿Qué significa? De que el fiscal puede disponer y traer a una persona de grado fuerza. Y esto se aplica, pues, ¿para quiénes? Se aplica para los testigos y imputados y mayormente para los testigos. O sea, si el testigo no va a venir, lo traemos, pues, de grado fuerza, ¿no? ¿Cómo es posible que el testigo no quiere venir? Entonces, el testigo le dice grado fuerza. ¿Qué se ha creído ese fiscal? ¿Cómo me va a citar si yo no sé ni por qué voy a ir? Entonces, la indignación del testigo hace que vaya molesto y con ideas de denunciar al fiscal, denunciar a quien han notificado, todo, y el primero que va a dar pues la cara es el asistente, y el asistente tiene que saber manejar estas situaciones y explicar, ¿no? Explicar adecuadamente, o sea, no significa que le vas a dar información por más que el testigo venga molesto, ¿no? O sea, el testigo puede venir molesto, quizás naturalmente porque desconoce lo que viene a ser el derecho penal, entonces no podríamos decir nada, pero hay que explicarle que él no es sujeto procesal. Y no es porque uno quiera que sea así, sino porque en cumplimiento de nuestro Código Procesal Penal no te podemos dar información, ¿no? Entonces hay que explicarle, pues el asistente tiene que atender a ello, a los sujetos procesales. Y esa es una función que, vuelvo acá a las diapositivas, tiene que desarrollar, desplegar el asistente en función fiscal. Entonces, asistente en función fiscal tiene que saber atender a los sujetos procesales. ¿No? Vienen, ¿no? Se les explica, si puedes tener información, no vas a tener información, y si no vas a tener información, ¿por qué? ¿No?
Hay que tener en cuenta eso también. Hay que tener en cuenta eso también, ¿de acuerdo? Muy importante que tengamos en cuenta ese aspecto en particular, ¿no? La importancia de estas situaciones. Muy bien. Ahora, bueno, luego aparte de eso se dedica también a desarrollar algunas labores administrativas, oficiar, coordinar búsqueda de información, generar notificaciones y petición de copias. Y nos vamos a ir a la búsqueda de información. Dejo de compartir esto y nos vamos a ir a algunas cuestiones probatorias, porque se entiende que se tiene que hablar de carga de la prueba. O sea, el asistente, esas labores administrativas que desarrolla, son muy importantes porque gracias a las labores administrativas uno puede tener documentación. Gracias al asistente yo el día de mañana puedo tener abundante documentación que me permita analizar. Gracias a la labor del asistente de función fiscal yo mañana tengo ya el testigo porque el asistente la ha notificado adecuadamente, ¿no? Gracias al asistente de función fiscal yo puedo aplicar la disposición ordenando la conducción compulsiva siempre y cuando el asistente de función fiscal ha realizado bien su trabajo. Gracias al asistente de función fiscal puedo tener un pliego de interrogatorio mediante el cual voy a aumentar otras preguntas más, pero ya tengo todas las otros pliegues de preguntas gracias a la labor del asistente de función fiscal. El asistente proyectó las disposiciones, ¿no? El asistente proyectó las disposiciones. Si el asistente me proyectó muy bien las disposiciones, redactó muy bien, analizaré algunos contextos y haré algunas correcciones. Puedo pedirle al asistente que subsane estas correcciones o yo mismo las resuelvo, pero son algunas cositas solamente que hay que modificar. ¿Y gracias a quién? Gracias que el asistente de función fiscal realizó pues un buen trabajo. Gracias a que el asistente de función fiscal realizó un buen trabajo, ¿cierto? Pero esto requiere pues un sacrificio del asistente de función fiscal, ¿no? Entonces, por ende, es importante y ahora lo vamos a evidenciar cuestiones probatorias, ¿ya? Muy bien. Entonces, les he preparado los siguientes otros materiales que están relacionados básicamente a las cuestiones probatorias, ¿no? ¿Qué se desarrolla en el proceso penal y qué labor, obviamente, despliegan nuestros amigos del asistente en función fiscal? Y acá lo podemos evidenciar, actuaciones probatorias en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué actuaciones probatorias se evidencian en la participación del nuevo Código Procesal Penal? Esa es la que nosotros a continuación vamos a tener a bien de señalar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, hay que analizar. Hay que analizar lo siguiente. Miren, en las actuaciones probatorias, ¿qué se evidencia? Muy bien. Actuaciones probatorias en el nuevo Código Procesal Penal. La actividad probatoria, ¿no? ¿Qué se entiende por la actividad probatoria? La actividad probatoria viene a ser el núcleo del procedimiento para la administración de justicia, nos señala. Claria Olmedo define como el esfuerzo que realizan todos los sujetos procesales con relación a la producción, recepción y valoración de la prueba. ¿De acuerdo? Muy bien. Oreguardia, quien recurre a Claridad Olmedo, afirma que la actividad probatoria es el conjunto de manifestaciones de voluntad, de conocimiento y de razonamiento que procede de los sujetos procesales. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad probatoria en el proceso penal está constituido pues, por una serie de actos procesales que en forma indeterminada, concatenada y finalista pretenden probar si la imputación que se le hace a una persona realmente es una imputación real, ¿no? Es decir, podemos llegar a la culpabilidad y ahí se analiza pues cuestiones de la teoría del delito porque hay que ver si esa acción es típica. Y si es típica, existe un conocimiento de la antijurídica, es decir, existen o no existen alguna causa de justificación para finalmente arribar a la cuestión de culpabilidad. Y dentro de culpabilidad es lo que se analiza causa de justificación, ¿no? Y luego tenemos a San Martín Castro. Y es que San Martín Castro afirma que corresponde al fiscal
un papel hoy en día preponderante y de mayor fuerza en la actividad probatoria en el proceso, ¿no? Es el fiscal quien fija en un primer momento si hay lugar al procesamiento de una persona determinada y posteriormente define el marco del juicio oral a través de la acusación. Así nos hace referencia, ¿no? Así nos manifiesta. Tengamos en cuenta también ello, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente, vamos a analizar. La prueba en el nuevo Código Procesal Penal. Los medios de búsqueda de prueba, que son actos de investigación consentidos de las partes en el curso de las investigaciones preliminares para adquirir la fuente de prueba. ¿Qué son las fuentes de prueba? Son elementos adquiridos en el curso de la investigación preliminar que obligan a las partes a demandar su admisión, se forman luego delante del juez a través de lo que son los medios de prueba, ¿no? Los medios de prueba son, en este caso, instrumentos a través de los cuales las pruebas son aportadas al conocimiento del juez, las pruebas que son elementos adquiridos delante del juez en contradicción entre las partes en la audiencia y en la sentencia. Entonces, el fiscal tiene que desarrollar, naturalmente, en el desarrollo de la investigación, actividad probatoria, y para ello será importante el desempeño de la labor que tiene que desarrollar el fiscal. ¿Cuáles son los principios de la prueba? Si nosotros nos vamos a nuestro Código Procesal Penal, vamos a llegar a la sección 2 del título primero, fundamentalmente en el artículo 155 del nuevo Código Procesal Penal del año 2004, donde señala que están regulados los preceptos generales de la prueba, es decir, los principios generales que tutelan la prueba. Estos vienen a ser los siguientes, ¿no? La actividad probatoria en el proceso penal está regulado por la Constitución, los tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este código. Así nos hace referencia, ¿de acuerdo? Muy bien, hay que tener en cuenta. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Muy bien. Entonces, la actividad probatoria en el proceso penal está regulado por la Constitución. La Constitución es la Carta Magna, es la que prima. Debajo de la Constitución están las leyes, ¿no? Y incluso debajo de la Constitución están los códigos, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de los códigos penal, civil, laboral, tributario, etcétera, ellos, la Constitución misma les dota de autonomía. Entonces, al dotarle de la autonomía, solamente en el caso que existe una duda, un conflicto de leyes, etcétera, uno puede recurrir a los temas constitucionales, ¿no? Por lo general lo deja, pero la Constitución señala que en la actividad probatoria se tiene que respetar el derecho de la persona que es sometida a una investigación. Entonces, las pruebas se admiten siempre a solicitud del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales. El juez es el que decide mediante un auto especialmente motivado y solo podrá excluir lo que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. ¿Esto a qué nos hace referencia? De que el fiscal, al ser el titular del ejercicio de la acción penal, aquella persona que dirige la investigación en un proceso, recopila elementos de convicción. ¿Y por qué? ¿Cuál es la necesidad de recopilar el elemento de convicción? Investigar qué es lo que ha sucedido. O sea, si nos llega una denuncia de robo, es la denuncia. Toda persona, para empezar, tiene derecho a denunciar. Es un derecho. Ahora, pero no significa que necesariamente su denuncia significa porque algo en la cual el derecho penal tiene que intervenir se ha suscitado, ¿no? Puede ser que sea una denuncia que solamente se vea a través de la vía de la conciliación, o puede ser que sea una denuncia que se vea y se ventile a través del proceso administrativo, o puede ser una denuncia que en realidad sea típica, no constituye delito, sino constituye cuestiones de inmoralidad, por ejemplo, ¿no? O sea, de otros factores. O puede ser una denuncia calumniosa. Es decir, hay muchas personas porque quieren o interpretan mal la ley o quieren
perjudicarte, pueden denunciarte, pero eso es una denuncia calumniosa y la persona a quien le han denunciado, naturalmente, podría entablar una denuncia, ¿no? Por denuncia maliciosa, ¿no? O sea, una contradenuncia en este caso. Entonces, la actividad probatoria, para ende, es importante para ver si esos hechos que son materia de investigación ameritan o no emitirse un requerimiento de acusación o en su defecto un requerimiento de sobreseimiento. Es más, antes incluso también, si durante el desarrollo de una investigación esta será suficiente a efecto de poder formalizar una investigación preparatoria, primer aspecto, o en su defecto, emitir, por ejemplo, una disposición de archivo. Y todo ello se va a desplegar a través del desarrollo propio de una investigación, porque la investigación nos permite arribar a esos resultados, ¿no? Y luego, ¿por qué? Porque si es que no pasa el juicio oral, se emite un auto de sobreseimiento. Entonces, fíjense ustedes que todo lo que se toma declaraciones, lo que el asistente hace oficios, lo que se hace visitas inopinadas y todo lo demás, son con el objetivo de emitir un requerimiento correspondiente, que puede ser de acusación o de sobreseimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que tener en cuenta en ese sentido. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que la ley establece por excepción los casos en los cuales se admiten pruebas de oficio. Este análisis de la prueba de oficio forma parte ya a nivel del juicio oral. Existe cierto debate y cierta polémica también, porque la prueba de oficio lo puede solicitar cada uno de los sujetos procesales, pero también podría ser peticionada a través, por ejemplo, de la figura del juez, ¿no? O sea, el juez podría solicitar prueba de oficio, ¿no? Entonces ahí, bueno, existen una serie de discrepancias porque dicen que el juez no debería tener, porque al hacer eso, al solicitar prueba de oficio, está teniendo un comportamiento dinámico, se dice, no, pues se entiende que no hay dinamismo por parte del juez, sino que esta tiene que ser más estática, ¿no? Entonces, mira, sigamos, los autos que deciden sobre la admisión de la prueba pueden ser objetos de reexamen por el juez de la causa previo traslado al Ministerio Público y de los demás sujetos procesales naturalmente. La actuación probatoria se realizará en todo caso teniendo en cuenta siempre el estado físico y emocional de la víctima. ¿Cuáles son los medios de prueba? Los medios de prueba es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr convicción del juez acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por los sujetos procesales y los medios de prueba que son los instrumentos para lograr esta convicción. Todo eso se encuentra regulado en los artículos 157 al 188 del nuevo Código Procesal Penal, donde se enumera todos los medios probatorios que pueden ser utilizados para acreditar los hechos objeto de prueba. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué tenemos como objeto de prueba. Nos pasamos a la confesión. La confesión a nivel de una investigación también que se podría perpetrar. Y mucha atención. ¿Qué participación podría tener el asistente en función fiscal? Mucho. No nos olvidemos que en el proceso penal, uno de los momentos en los cuales el asistente en función fiscal también tiene participación es al momento de la toma de declaraciones. No solamente la toma de declaraciones es parte del trabajo directo que realiza, pues en este caso el fiscal, sino que la toma de declaraciones también parte, por ejemplo, de lo que viene a ser la labor del asistente de función fiscal. A veces que al asistente se le dice, usted va a encargarse de tomar estas declaraciones, ¿no? Entonces el asistente dice, yo me voy a encargar de tomar todas las declaraciones. Se entiende que ya ha estudiado la carpeta, conoce los hechos, conoce los acontecimientos y lo que va a hacer es solamente plasmarlas. Eso se espera en el caso del asistente de función fiscal como labor que va a desarrollar y va a elaborar, obviamente, durante el desarrollo de lo que viene a ser esta investigación. Y hay que entender, pues, cuando el investigado puede decirle, ¿sabes qué? Me voy a acoger a la confesión. Entonces el asistente tiene que saber cuándo se materializa y cuándo se lleva a cabo el tema de una confesión. Y el artículo 160 del Código Penal nos habla qué viene a ser la confesión. Entonces, y es que este tiene un primer párrafo, el artículo 160,
del Código Procesal Penal que nos señala que para su procedencia, la persona a la cual quiere confesar la comisión de un hecho delictivo primero tiene que aceptar, tiene que admitir cuáles son los cargos que están formulados en su contra. Esa es la primera regla de procedimental, que el acusado admita cabalmente cuáles vienen a ser los cargos formulados en su contra. Si se está imputando un delito de robo, el acusado tiene que decir, sí, pues yo efectivamente cometí el delito de robo. Si se te imputa, por ejemplo, un delito de hurto, el imputado dirá, sí, pues efectivamente yo cometí el delito de hurto. Si se le imputa un delito contra la administración pública, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros, entonces el imputado tendrá que decir, sí, efectivamente yo cometí ese delito. Eso es una regla de procedibilidad en base a lo que señala el artículo 160 del Código Procesal Penal. O sea, aceptas la imputación. El no aceptar la imputación y el decir, en realidad los sucesos se han dado de esta manera, por ejemplo, ¿no? Es decir, el no aceptar la imputación, lo que estamos viendo es que está existiendo una justificación. Está existiendo lo que viene a ser una justificación. Y las cuestiones de justificación no forman parte de la procedibilidad que una persona puede tener para acogerse pues a un mecanismo de una confesión sincera. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si alguien se va a justificar, mejor que se vaya a través de la vía de presentar sus elementos de convicción que sean de descargo. O sea, eso es una figura totalmente distinta. El otro aspecto es diferente, ¿no? La aceptación de responsabilidad es distinto, es totalmente distinto al aspecto, por ejemplo, de justificación de una responsabilidad. Dos cosas diferentes que debemos tener en cuenta. Sigamos. El testimonio, antes de pasar, vamos a ver cuándo tiene valor las cuestiones testimoniales. Todo se encuentra, como hemos señalado, en base a lo que refiere el artículo 160. Existe, doctores, el numeral 2 del mencionado artículo que estamos haciendo referencia, que nos habla del valor probatorio de la confesión. Es decir, cuando solo y solo sí se dirá que existe valor probatorio respecto a la confesión. Y en ese caso en particular, el mencionado artículo 160 nos hace referencia, doctores, de lo siguiente. Primero, cuando esté debidamente corroborado. Primera regla importante. Es decir, si alguien confiesa haber sido el autor de un delito de robo, no es suficiente con que esta persona haya confesado ser el autor, sino que a través de prueba de corroboración tenemos que llegar a la conclusión de que efectivamente esta ha sido la persona autora de este delito. Y eso es la fase de corroboración, ¿no? Ahora, luego, cuando sea prestada libremente y en estado normal de sus facultades psíquicas. Y la cuestión psíquica está relacionada al aspecto de poder emocionalmente decidir algo. Es decir, existen personas que emocionalmente es muy posible que no decidan algo, ¿no? O sea, que sean inimputables, porque una de las cuestiones de inimputabilidad es cuando la persona, por ejemplo, no puede discernir los contextos de la realidad, entonces es un imputable, ¿no? Los mayores de 65 años, el Código Procesal Penal lo señala como inimputables relativos, porque no pueden discernir contextos reales, se entiende por la edad que ellos tienen. Entonces, por ende, es que una persona, si es que no está en sus facultades emocionales, no podría tener valor la manifestación que va a señalar. No existiría valor en su manifestación. Así nos hace referencia el numeral 2 del mencionado artículo 160. Ahora, luego nos menciona que para tener valor probatorio, esa declaración tiene que ser prestada ante el juez o el fiscal en presencia, naturalmente, de un abogado defensor, y esta tiene que ser sincera, nos señala, y espontánea. La declaración que la persona hace es sincera y espontánea. ¿De acuerdo? Muy bien. El artículo 161, doctores, del mencionado artículo que analizamos, nos habla de qué efectos trae la confesión.
¿no? ¿Qué efectos trae los criterios de la confesión? ¿Qué evidenciamos en ese aspecto? ¿Por qué se habla así? ¿De acuerdo? Muy bien. Y hay que analizar lo siguiente. Miren, el artículo 161 dice que el juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal si se cumplen los supuestos establecidos en el artículo 160. Este beneficio, sin embargo, es inaplicable en los supuestos de flagrancia, de irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso y cuando el agente tenga la condición de reincidente o habitual de conformidad con los artículos 46b, 47c del Código Penal. Este beneficio también es inaplicable en los casos de delitos previstos en los artículos 108b o por cualquiera de los delitos comprendidos en los artículos 153, 153A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ¿no? Y los capítulos 9, 10 y 11 del título 4 del libro segundo del Código Penal. Entonces, una especial precisión en esas cuestiones que debemos tener en cuenta, sobre todo en los aspectos de flagrante delito. La cuestión de flagrancia, que es una medida de coerción, las detenciones en situaciones de flagrante delito, se van a dar por 4 situaciones. Es decir, los miembros de la Policía Nacional del Perú, de conformidad con lo que señala el artículo 259 del Código Procesal Penal, pueden hacer efectivo una detención a cualquier ciudadano sin la existencia de un mandato judicial, ¿no? Y esto solamente va a ser posible siempre y cuando se configuren 4 tipos de flagrancias en un caso en particular. Es decir, la flagrancia stricto sensu, la quasi flagrancia, la presunción de flagrancia o la flagrancia por evidencia o inferencias. O sea, tenemos 4 supuestos en los cuales a una persona se le puede señalar que es autor naturalmente de un hecho delictivo, ¿no? Y se tengan los elementos de convicción, en ese caso que le permitan tomar una decisión posiblemente sobre lo que se va a suscitar, sobre lo que va a suceder, sobre lo que va a haber. Pero fíjense ustedes que existe ahí un cierto límite también. ¿Por qué? Porque si es flagrante, si te sorprenden al momento de la comisión de un hecho delictivo, no puedes alegar que existe confesión sincera. Porque se está viendo que tú estás cometiendo un hecho delictivo o se te ha encontrado dentro de ese parámetro. Entonces, por ende, lo que nos señala el artículo 161 del Código Procesal Penal es cuando existe una detención flagrante, no opera la cuestión de la confesión sincera. No existe confesión sincera en una detención en flagrante delito. Y lo mismo sucede cuando una persona es reincidente. Una persona que en varias ocasiones comete estos hechos delictivos, tampoco opera las cuestiones de la confesión, ¿no? Entonces, estos son los requisitos que elementalmente hay que tener en cuenta en un primer momento. También de conformidad a lo que señala pues el artículo 160 del Código Procesal Penal, ¿no? Luego tenemos como otra actividad probatoria que también se desarrolla es la pericia. La pericia. Y en la cuestión de la pericia nos vamos al capítulo 3 del Código Procesal Penal. La pericia es un procedimiento técnico que uno tiene que valorar y ahí vamos a ver lo siguiente. Mira, primero lo vamos a definir en el contexto de la procedencia de la pericia y cuál es la labor que desempeñaría el asistente en función fiscal respecto a este tema en particular, porque hablar de pericia es hablar de varios artículos que necesariamente sería tener que abordarlo, pero en una cuestión procesal, ¿no? En un tema de curso de asistente en función fiscal, tenemos que verlo desde otra óptica. Entonces, si el artículo 172 del mencionado cuerpo normativo nos habla de la cuestión de la pericia, hay que entender en qué consiste una pericia, qué viene a ser una pericia, cuál es el valor que uno encuentra en los contextos de la pericia. ¿De acuerdo? Muy bien.
Hay que tener en cuenta ese factor. ¿Qué viene a ser la pericia o el procedimiento de pericia existente? Mira, la pericia procede siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Si me llega una denuncia por un presunto delito de extorsión, chantaje, donde señalan que determinada persona sería que le está chantajeando y muestra pues acá uno las indicaciones y dice, por ejemplo, Pedrito es el que me está extorsionando. ¿Y qué medio probatorio está presentando para que tú puedas alegar que este señor te está extorsionando? Pues acá tengo la grabación, yo le he grabado. Y cuando se le pregunta esto a Pepito, si usted reconoce su voz, si esto efectivamente es el que le está extorsionando, quizás para arribarnos luego a un tema de determinación anticipada, Pepito dice, esto es totalmente falso, es una calumnia. Yo jamás he extorsionado, faltaba más. ¿Cómo es posible que puedan decir una cosa como tal? ¿No? Bueno, finalmente tiene todo el derecho de decir de todo cuanto considera pues necesario y pertinente, no hay ningún problema. Tiene su derecho a defensa, la no autoincriminación, que el Código Procesal Penal así lo señala, ¿no? Sin embargo, nos genera pues la duda y no podemos resolver, no podemos decir, pero para mí sí es tu voz. Por más que digas que no es tu voz, para mí es tu voz. Finalmente, ¿qué viene a ser eso? Una opinión. Esa es la opinión que uno tiene. O sea, uno dice, para mí, a tu opinión, a tu criterio, la voz que se encuentra ahí es la voz que le corresponde al imputado. Esa es su voz, ¿no? Pero es la opinión, de acuerdo a tu máximas de la experiencia, ¿no? A tu máxima de la experiencia. Pero necesitamos algo técnico, necesitamos un conocimiento científico. No es sencillo de decir, mira, acá existe esto y nada más, sino que tiene que desarrollarse pues la pericia, que es un procedimiento científico técnico a efecto de evidenciar si realmente se ha cometido o no un delito de extorsión. Y solo será posible a través, por ejemplo, reitero nuevamente, de la existencia de esta pericia, porque si no hay pericia, ¿cómo tú puedes imputar la existencia de este delito, no? Otro aspecto, la pericia balística. Si las huellas que se encuentran, por ejemplo, impregnadas en el arma le pertenecen o no le pertenecen. Las pericias dactiloscópicas, por ejemplo, sobre los perjuicios patrimoniales, el daño económico que se le ha ocasionado al aparato estatal, pericia contable. Un caso siguiente, mire, en los delitos de corrupción de funcionarios, a veces se imputa y se denuncia un hecho mediante el cual se sostiene, por ejemplo, que se habría cometido un delito de peculado, porque supuestamente se hizo la construcción en determinado lugar, ¿no? Pero en ese lugar no hay nada. Y cuando se le pregunta, pero si usted ha señalado que existe algo en este lugar, no, vemos que los ciudadanos han señalado que no existe nada. ¿Qué tiene usted que señalar respecto a ello? Lo que pasa es que vino la corriente del Niño, vino un huaico y se tapó, destruyó todo y se llevó todo. Y por eso no encuentra nada. ¿Qué uno tiene que hacer ahí? Como vemos, no podemos decir, pero no creo, mi opinión es que igual hubiese quedado algunas cosas y acá no se ve nada y por ende no hubo nada. Reitero, esa es la opinión que uno puede tener, ¿no? Necesitamos un conocimiento más específico, un conocimiento técnico. No es tan sencillo señalar eso y decir y quedando conforme con que esto realmente es así, sino que tendríamos nosotros que decir, es necesario, en ese caso en particular, tener que llevar a cabo, por ejemplo, lo que viene a ser una pericia valorativa o una pericia de ingeniería civil, para que el especialista en el tema vea el suelo, vea algunas cuestiones y evidencie si realmente en ese lugar ha existido o no ha existido una construcción. Entonces, el artículo 172 respecto a los temas periciales menciona que esto resulta siendo de vital importancia en el sentido que cuando exista una duda técnica, científica, necesariamente tenemos que acudir a esta a efectos
de esclarecer el panorama, ¿no? Entonces, el 173 del Código Procesal Penal nos menciona el nombramiento del perito. ¿Quién convoca al perito? ¿Y quién convoca al perito? Pues es el asistente en función fiscal el que tiene que hacer el seguimiento. El que notifica el nombramiento a los demás sujetos procesales es el asistente en función fiscal, regla importante. Es decir, el asistente en función fiscal tiene que notificar a los sujetos procesales el nombramiento de un perito. Tiene que notificar a los sujetos procesales el nombramiento de un perito, obligatoriamente. ¿De acuerdo, doctores? Obligatoriamente. El no notificarlo podría ser una cuestión de queja al fiscal, recurrir a la tutela de derecho, porque no nos olvidemos de que dentro de este mismo análisis del capítulo 3, el artículo 177 nos habla de la pericia de parte. Es decir, cuando la contraparte tiene la oportunidad de presentar a su perito y no será esta presentación en la etapa intermedia, como alguno quizás lo pueda entender de esa manera. O sea, no es que recién la presentación es cuando se emitió requerimiento de acusación fiscal, se corre traslado a los sujetos procesales para que en el plazo de 10 días puedan presentar sus observaciones y adherir a esto su medio probatorio. No solamente es eso, sino que también, por ejemplo, es más, para la cuestión de perito, la presentación en ese estadio resulta siendo un momento procesal no oportuno. ¿Por qué? Porque el momento procesal oportuno para la presentación de un perito de partes es lo que señala el artículo 177 del Código Procesal Penal. Es decir, mira, vamos a dar lectura en ese sentido el numeral 1 del mencionado artículo 177. Nos dice, producir el nombramiento del perito. Los sujetos procesales dentro del 5º día de notificado u otro plazo que acuerde el juez pueden designar cada uno por su cuenta los peritos que consideren necesarios. En pocas palabras, el artículo 177 del Código Procesal Penal ya te va señalando cuál va a venir a ser el momento procesal oportuno para la presentación de nuestro perito, ¿cierto? Va a señalar el momento procesal oportuno para la presentación de nuestro perito. Tengamos en cuenta ese sentido también. ¿De acuerdo? Muy bien. Y es por ende que en la práctica, a veces, cuando el asistente de función fiscal, obviamente por disposición del fiscal, no notificó esto, solicitan nulidad, ¿no? De ese informe pericial. Y uno dice, ¿pero por qué nulidad? Porque no me han dado el momento procesal oportuno para que yo pueda presentar mi perito de parte y pueda confrontar la tesis naturalmente que está presentando el fiscal. Porque el fiscal presenta su tesis, pero yo podía confrontar dicha presentación de tesis, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el perito, ¿por qué? Porque el perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica le aconseje. Las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte, salvo que sean sumamente urgentes o de extremos simples, así nos hace referencia, ¿no? Muy bien, y sobre profundización más, pues podemos tener ahí varias cuestiones, ¿no? Pero antes de pasar al careo, la prueba documental es importante también hacer mención, ¿no? Pero lo vamos a hacer más adelante. El careo, la cuestión del careo, la procedencia del careo. Naturalmente, por su propia esencia, la cuestión del careo no lo vamos a encontrar nosotros en los artículos anteriores, ¿no? Sino que lo vamos a encontrar en el artículo 182, que nos habla sobre... ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de probar otra vez, ¿ya?
A ver, no, no se preocupe, a ver. Mm. Ya. Ahora sí avanza, a ver, no sé si me pueden confirmar, por favor. Sí, ahorita lo estoy cambiando. ¿No cambia? A ver, vamos a intentar otra vez. Ujú, ujú. A ver, a ver. Vamos. Ahora no sé si cambia. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un recordar. Ok. Entonces, doctores, vamos a señalar lo siguiente. Estábamos avanzando de las actuaciones probatorias y decíamos que esto era importante a efecto de que todo lo que se hace en diligencias preliminares, toda la participación que tiene el asistente de función fiscal es por algo, ¿no? No es que uno hace solamente una labor de carácter administrativa y uno lo quiera hacer porque sí, ¿no? Sino que en el fondo de todo ello, lo que se busca es recabar todos los elementos de convicción que sean necesarios a efecto de existir la toma de decisiones correspondientes. Entonces, hemos hablado de los principios de la prueba. Fundamentalmente hemos situado el artículo 155 del Código Procesal Penal, ¿no? Donde nos ha hablado, pues, que toda la cuestión probatoria tiene que tener una base y un respaldo constitucional. Y que si bien es cierto, la misma constitución política dota la autonomía a cada uno de los códigos, sin embargo, no nos podemos hacer caso omiso a lo que se encuentra ahí establecido, ¿no? Entonces, de igual manera, hemos señalado que el que tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público y por ende todo lo que se va a tener a bien de recopilar es a la solicitud del Ministerio Público, pero no pone un autoritarismo solamente al fiscal, sino que también faculta que la defensa pueda presentar su medio de prueba. Esto en un primer momento, procesalmente hablando, cuando nos encontramos en la etapa intermedia. Sin embargo, la misma etapa de investigación preparatoria, si el abogado defensor lo considera necesario, puede solicitar al fiscal que se realicen actos de investigación o presentar su medio de prueba también, que en ese estadio procesal pueden ser valorados por el fiscal a efectos de una toma de decisión, ¿no? Y hemos hablado, pues, varias de ellas dentro de los medios de prueba, que es lo que hemos señalado, un poco para recordar, son las temas de la confesión, en base al artículo 160, que tiene 2 párrafos. Y uno de los aspectos importantes, si bien es cierto, tenemos un total de 6 cuestiones que nos señala el artículo 160 del nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, el primero de ellos, fundamental, es admitir la responsabilidad, ¿no? La presunta responsabilidad por un hecho delictivo. Y respecto al segundo aspecto importante del mencionado artículo 160, está relacionado, pues, doctores, fundamentalmente a la fase de corroboración, al estar presente un juez, un fiscal y el abogado defensor, naturalmente, la persona a quien se acoge a un tema de confesión. Dos aspectos vitales e importantes que hay que tener en cuenta. Y un tercero que nos señalaba el valor de la confesión, y mencionábamos que en cuestiones de flagrante delito, una persona no puede decir, voy a confesar lo que ha suscitado, ¿no? O sea, no podemos decir eso. No se puede señalar eso. Muy bien, hay que tener en cuenta eso. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? Por lo siguiente fundamentalmente, que a continuación vamos a señalar. Si, por ejemplo, el Ministerio Público sorprende a un funcionario público recibiendo suma de dinero, lo evidencian la DICOCOR, por ejemplo, los efectivos policiales que han estado presentes y evidencian, pues, estos acontecimientos. El intervenido no puede decir, voy a confesar qué es lo que ha sucedido, ¿no? No, no puedes confesar ese hecho porque es flagrante.
el mencionado artículo respecto a los temas de la confesión, es decir, cuando hablamos del artículo 160 y sobre todo el artículo 161 del Código Procesal Penal, 161 del Código Procesal Penal nos señala que no existe confesión cuando se trata un tema de flagrante. Sin embargo, ahí existe pues una problemática, ¿no? Porque la cuestión de flagrante tiene también su propio arribo de interpretación procesalmente hablando en base a lo que va a señalar nuestro propio Código Procesal Penal, fundamentalmente en el artículo 259, que nos habla de la detención policial, y es que esta detención se da en 4 situaciones flagrantes de delito, ¿no? Flagrantes de delito, y no son iguales, pues. Por ejemplo, la flagrancia por presunción de evidencia o inferencia, acá lo que encontramos es un indicio que lo imputa. Pero esa persona en ese momento podría decir, yo voy a confesar en realidad cómo ha sucedido. Y podría ser hasta cierta manera admitible, ¿no? Pero al estar redactado como tal el 161 del Código Procesal Penal, el efecto de la confesión sincera, entonces uno ya va llegando a la conclusión concreta de que efectivamente tiene que existir necesariamente otro contexto no flagrante para que opere una confesión. Pero si es un aspecto flagrante, no operaría cuestiones de la confesión, ¿no? Muy bien. Y hemos hablado ahora, después de la confesión, estamos mencionando el tema de la pericia, el conocimiento científico, y nos hemos quedado en el tema del careo, ¿no? La cuestión del careo, la importancia y trascendencia que tiene el careo. ¿Y cuándo procede pues el careo? En todos los casos, dependiendo de las circunstancias, y esto naturalmente se da, se evidencia, doctores, a nivel del juicio oral, ¿no? Muy conocido siempre a través de las películas u otro contexto el tema de carear a alguien. Carear a alguien. Los temas de careo van relacionados con el principio de inmediación. Es decir, de que la confrontación se tiene que dar frente a frente. La otra persona te imputa la comisión de unos hechos delictivos y la otra persona niega su responsabilidad penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando entre lo declarado por el imputado y lo declarado, por ejemplo, por el otro imputado, testigo del agraviado, surcan contradicciones, importante cuyo esclarecimiento requiere oír ambos, se realiza un careo. Se realiza un careo, pero todo caso a nivel de juicio oral, miren, todo caso, a menos que uno se vaya por un mecanismo de simplificación procesal que viene a ser la determinación anticipada del juicio, pero fuera de ello, todo lo que llega a juicio va a existir siempre el tema de contradicción, en cumplimiento también del principio contradictorio, ¿no? Entonces es una regla existente. Pero no porque exista contradicción, necesariamente en todos los casos que se evidencian o llegan a nivel de juicio oral, significa que tenga que existir careo, ¿no? No es así la regla, sino que el 182 señala que solamente en casos donde resulten importantes, pero ahí ingresa pues un límite. ¿Y cuando resulta algo importante, no? Se entiende que no existe juicio que tenga menor magnitud sobre otro, sino que todos los juicios son de igual de importantes. O sea, no podemos hacer una diferenciación y de decir, estos casos son muy importantes, estos casos no son importantes, ¿no? Sino que se entiende que todos por su propia naturaleza tienen la vital importancia. Pero bueno, entonces, la regla es que tiene que ser o tiene que tener naturalmente alguna importancia, pero una importancia en el sentido de los sujetos procesales y se entiende que va a ser posible siempre y cuando no tengamos tampoco pluralidad de agentes. O sea, imagínense un careo ustedes entre 15 o 20 personas sometidos a una investigación con una sola persona, el tiempo que denotaría esto, ¿no? Si al final van a existir siempre posiciones en contrario, que fácilmente a través de un contrainterrogatorio se podría desbaratar. Sin embargo, si se tiene, por ejemplo, un delito de robo, un delito de hurto o un delito contra la administración pública cuya naturaleza no sea tan compleja como, por ejemplo, en el caso del cohecho, entonces sí podría existir un debate o una contradicción de por medio, ¿no? Posiciones
distintas. Entonces, en base a eso, también el artículo 183 del Código Procesal Penal nos habla de las reglas del careo y nos dice que el juez hará referencia a las declaraciones de los sometidos a careo, les preguntará si la confirmación o la modificación de sus afirmaciones, invitándoles, si fuera necesario, a referirse recíprocamente a sus versiones. Acto seguido, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales podrán interrogar a los sometidos a careo exclusivamente sobre los puntos en materia de contradicción y que determinen la procedencia de la diligencia. Entonces, si por ejemplo, un caso particular, ¿no? Mediático sobre todo, que seguramente ustedes lo han visto, un personaje público conducía su vehículo, se pasa la luz roja, aparece un patrullero y se señala que este personaje público sacó una billetera, unas monedas, y se le cayó 20 soles junto con la licencia, ¿no? Y se le cayó los 20 soles, el efectivo policial recogió del piso y le dijo, ¿qué es esto? ¿No? Y el efectivo y el personaje famoso le dijo, esos son porque no tengo licencia de las lunas polarizadas. Entonces, ¿cuál era la confrontación ahí? Primero, que para el efectivo policial que le imputaba el tipo penal de cohecho activo genérico, que en este caso sería cohecho activo genérico en el ejercicio de la función policial, ¿no? Porque ese es ahora lo que se ve cuando se trata de coimear a los efectivos policiales, antes no lo era, por eso solamente era cohecho activo genérico. Señalaba de que le dio esa suma de 20, me parece, o 30 nuevos soles, porque no tenía la licencia de luces de conducir y porque había manejado excesiva velocidad y se había pasado la luz roja. Pero la otra parte refutaba y negaba esta versión y decía, primero, que fue dentro de los límites permitidos, ¿no? Y lo segundo es que él, al sacar los papeles, y a veces uno en su billetera o en su documento puede agarrar pues 10 soles, 20 soles, 30 soles, y eso es lo que sucedió. Entonces él sacó con todo el dinero sin querer ello y le entregó. Y él estaba mirando pues a otro lado y el efectivo policial le dijo, ¿qué es esto, no? Y según señala este personaje, le dijo, son 20 nuevos soles. Son 20 nuevos soles, nada más. Y eso es la controversia. Entonces, para la otra parte, no negaba que había 20 soles en su billetera, sino que esos 20 soles no lo quiso entregar, sino que lo entregó con todos los documentos y ahí se encontraba. Y que el efectivo policial se molestó y interpretó mal, ¿no? Entonces, como había esa duda, quizás se interpretó, y en base a lo que señala la cuestión del careo también, en la que a pedido también de los sujetos procesales se carearon pues en la audiencia el efectivo policial juntamente con acá el acusado, ¿no? Por el delito de cohecho. Y naturalmente en las cuestiones de careo, frente a frente, al ser alguien que te imputa una responsabilidad y el otro que se defienda, los ánimos que se suele caldear son normales, productos obviamente de las preguntas interrogantes que se están haciendo pues en ese estadio procesal, ¿no? Entonces es un careo también, lo que viene a ser un factor de prueba, ¿no? Porque en base a esto se va a poder recopilar también importante documentación y eso es un medio de prueba, lo que viene a ser el careo. Luego tenemos, en cumplimiento del capítulo 5, la prueba documental. Y sobre la prueba documental nos señala lo siguiente, ¿no? Se podrá incorporar al proceso todo documento que pueda servir como medio de prueba. Quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo dispensa prohibición legal o necesidad de previa orden judicial. El fiscal durante la etapa de investigación preparatoria podrá sustituir directamente al tenedor del documento su presentación y exhibición voluntaria, ¿no? Y es que los documentos tienen una especial valoración, por eso decíamos que ahí vamos a ver dos cosas en las cuestiones de prueba preconstituida, por ejemplo. ¿Qué característica tiene una prueba preconstituida? ¿Y cuál es la diferencia que uno puede evidenciar con la prueba anticipada? Siempre existe polémica en ese tema, sobre todo cuando se trata de la declaración de menor de edad en cámara Gesell, ¿no? Pero lo que se entiende es que prueba anticipada, por su propia naturaleza, por las circunstancias del mismo contexto, el testigo le es imposible dar una versión. Por ejemplo, se presenta un testigo, pero el caso está en etapa intermedia y lamentablemente el testigo tiene, por ejemplo, cáncer terminal. Tiene cáncer terminal, este testigo. No va a llegar a juicio porque el médico le da solamente un mes. Pero es un testigo clave
o uno de los testigos claves en el desarrollo de la investigación, es decir, su manifestación se requiere sí o sí. Por ser uno de los testigos claves, se requiere su manifestación sí o sí. Si eso viene a ser el contexto que nosotros hablamos, queremos su manifestación sí o sí en el desarrollo, por ejemplo, del proceso de investigación, no va a llegar a juicio oral, entonces solicitamos una prueba anticipada. Esa es la naturaleza, ¿no? No existe mucha participación en la prueba anticipada por parte del asistente de función fiscal, pero sí en la prueba preconstituida. ¿Qué significa o qué característica tiene la prueba preconstituida? ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de la prueba preconstituida, estimados doctores, nosotros podemos evidenciar lo siguiente, fíjense ustedes, que por su propia naturaleza también es imposible poder reproducirlo en dos ocasiones. Ejemplo de ello, el levantamiento de cadáver. El levantamiento de cadáver solo puede realizarse una vez. El otro es la reconstrucción de los hechos, que es una cuestión totalmente diferente. Pero el levantamiento de cadáver solamente se hace en una sola ocasión, se hace el acta de levantamiento de cadáver, se hace uso de la criminalística y se recopila pues toda la documentación pertinente existente, ¿no? En ese caso en particular. Ajá. Nota muy importante que debemos tener en ese sentido. Otro aspecto vital. Cuando tenemos que hacer una diligencia de desherraje, en los operativos, ¿no? A veces producto de la información del colaborador eficaz, el colaborador eficaz ha señalado que en determinado lugar se encuentran documentos, se encuentran evidencia, que en ese lugar encontramos esto, encontramos los sellos. Entonces, lo que nos dijo el colaborador eficaz, hay que pasar necesariamente a través de lo que viene a ser una fase de corroboración. Tú me diste la versión colaborador eficaz, tengo que pasarlo naturalmente por una fase de corroboración que me va a permitir a mí analizar si determinado hecho o contexto se ha suscitado o no se ha suscitado. Y reitero nuevamente, esto se ve a través de lo que viene a ser el contexto de la fase de corroboración. Entonces, el fiscal desarrolla su acto de investigación, requiere al juez de investigación preparatoria un requerimiento que se apruebe, que declare fundado su requerimiento de incautación y desherraje, y a veces incluso detención preliminar, 3 en 1. Y no va solo, sino que va con sus fiscales adjuntos y también con los asistentes en función fiscal. Entonces, si bien es cierto que la diligencia en el tema de los desherrajes, en el tema de la lectura de derechos o la detención de preliminares, va de la mano el fiscal con la DICOCOR, el personal asistente en función fiscal también cumple una labor muy importante porque tiene que estar atentos al momento, por ejemplo, de contar los documentos que se van a tener a bien de incautar. Entonces, a veces uno va al lugar y lo que encuentras es un expediente de proceso de licitación en su casa, en vez de que este expediente debería haberse encontrado en la municipalidad, institución edil, ¿no? Y lo encuentra pues en su casa. Y uno dice, pero, ¿qué hace en su casa, no? ¿Por qué está ahí? Y lo encuentras porque el colaborador eficaz te dio una versión, hiciste fase de corroboración y encuentras esto. Eso es lo que se tiene que hacer, es contar. No es que alguien va al lugar y ve, mira, ya tenemos la documentación, agarramos la documentación y nos vamos, tranquilo, ¿no? O sea, no es tan sencillo esa regla, ¿no? Que estamos señalando. O sea, no es solamente eso. No es solamente decir, mira, tengo esa documentación, lo voy a llevar y listo. Sino hay que hacer algo más, ¿no? Hay que contar cuánta documentación, qué es lo que estamos incautando, para que luego se haga el lacrado correspondiente. Es decir, tengo esta documentación, perfecto, hay que lacrarla. Hay que lacrar esta documentación, ¿cierto? Con el sello y la firma de todos los participantes. Y eso es lo que se lacra, el documento que se obtiene es una prueba preconstituida. ¿Por qué? Porque, como reitero nuevamente, por su propia naturaleza, no se puede reproducir en una segunda ocasión. Es irreproducible la naturaleza de la prueba preconstituida, no podemos reproducirlo en dos ocasiones. Así nos hace referencia, ¿no? La cuestión de la prueba preconstituida. Entonces, eso naturalmente nos empieza pues a analizar, a pensar
¿Qué vamos a hacer con esa prueba que se ha obtenido en esa diligencia? Existe una oficina que es la de bienes incautados y ahí es donde se va a tener que remitir y ahí volvamos a lo que yo le decía anteriormente dentro de las funciones que desarrolla pues el asistente en función fiscal, ¿no? Miren, volvamos acá. A ver, vamos a mostrarle la diapositiva en cuestiones de funciones del asistente. A ver, vamos a ver. Acá estamos. Ok. Miren, acá lo tenemos. Una de las funciones que va a tener que desplegar, desarrollar nuestros amigos, los asistentes en función fiscal, viene a ser custodiar las evidencias y viene relacionado con los casos y asegurar los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente. Es decir, hemos desarrollado el operativo, hemos recopilado la documentación, tenemos los folletos, tenemos la documentación, pero hay que ver qué hacemos con esta documentación, bueno. Está bien los folios y todo eso, ¿qué hacemos? Hay que llevarle a una oficina de bienes incautados. No solamente se incauta documentos, pueden haber máquinas, pueden haber armas, punzocortantes, droga, todo. Y todo ello hay que remitirlo a la oficina de bienes incautados. Ordena el fiscal y el que la lleve es el asistente. Pero la regla de poder llevar adecuadamente estos documentos que se encuentran aquí a la oficina correspondiente será solo y solo si a través de una cadena de custodia, ¿no? Porque la cadena de custodia asegura esto. O sea, con la cadena de custodia, primero se va a señalar quién dispone, que es el fiscal, y quién lo remite. Sin cadena de custodia se rompe, obviamente, la transparencia de consecución de lo que viene a ser la obtención del medio probatorio. Si la policía, porque la policía puede incautar también algunos documentos en sede policial, o puede ser que la han encontrado ellos en flagrante delito, inmediatamente han recopilado documentación y los entrega pues el fiscal. Si hay un lacrado por parte de los efectivos policiales, tienen que remitirlo naturalmente a través de lo que viene a ser siempre una cadena de custodia. Entonces, a quien le piden el modelo de cadena de custodia se entiende, porque eso es una labor de carácter administrativa, que el que tiene que tener esto es el asistente en función fiscal. Si el asistente en función fiscal tiene el modelo de cadena de custodia, y no es complicado, porque uno va al portal del Ministerio Público y ahí va a aparecer, obviamente, las cuestiones de la cadena de custodia, ¿no? El procedimiento, quién lo firma, quién lo lleve, toda la situación del llevado, llenado, asistente respecto a lo que viene a ser las cuestiones pues, de cadena de custodia, que son vitales, importantes, como siempre, en un desarrollo de un proceso, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones importantes que nosotros hemos evidenciado en esa situación. Ahora, vayamos a lo siguiente, los allanamientos, declaraciones, actas fiscales, entre otros. ¿Qué se refiere a este punto que ahora vamos a desarrollar? Miren, primero que nada, como regla general, es que el que suscribe el acta no es un asistente de función fiscal, sino que es un fiscal, ¿no? O sea, eso se entiende que es la regla general, la regla que uno posee, la regla que entendemos que existe, ¿no? O sea, por regla general, que el asistente en función fiscal, no firma un acta, sino razones. Y esto está bien porque a veces uno se confunde, ¿no? A veces tenemos las actas de entrega de cargo, que es una cosa así totalmente distinta. Mira, el acta de entrega de cargo es firmada por el asistente y el fiscal. Es un acta de entrega de cargo. Las actas de entrega de cargo, ¿no? No son una constancia. O sea, que el asistente firme acta, sí, pero siempre y cuando el fiscal lo haga. Si es una acta de incautación, a veces el fiscal va con, bueno, puede ir con 2 fiscales adjuntos y puede ir con 2 asistentes más. Significa que se tiene a 5 personas que pertenecen al Ministerio Público que están teniendo participación. 5 personas que están teniendo participación.
Y esto hay que tener que dejar la debida constancia, pues, ¿no? ¿Quiénes son las 5 personas que están teniendo participación? Entonces, el asistente, en ese caso en particular, naturalmente también puede, de ser el caso, firmar el acta. Firme el acta, pero siempre y cuando el fiscal le diga. ¿Y esto por qué? Porque puede ser que el que ha ayudado a contarse el asistente, que el asistente ha ayudado a la cuestión de sellar. Es más, si participa el asistente en el lacrado, también pone su sello, ¿ah? O sea, no es solamente, fíjense ustedes, una labor del fiscal, ¿no? Porque hay fiscales que llevan a sus asistentes, naturalmente, a estas diligencias, y hay otros que no lo llevan. Pero si lo lleva y si participa, porque no lo vamos a llevar de veedor, o sea, no lo vamos a llevar de espectador y le vamos a decir, mira, aprenda cómo se hace, no, sino que tiene que tener una participación. Se entiende, por ende, que los márgenes de exigencia hoy en día es que un asistente tenga 2 años de experiencia realizando labores afines, ¿no? ¿Para qué? Para que precisamente pueda coadyuvar y ayudar mucho con los objetivos que estamos teniendo a nivel de una investigación. ¿Se entiende eso? Por su naturaleza de la labor que tiene que explicar y desarrollar con nuestros amigos los asistentes de un función fiscal. Entonces trabaja, aporta, ve y analiza estos contextos, ¿no? Importante que hay que tener en cuenta. Ahora, en los allanamientos, por ende, hay una participación. Luego que esté otras cuestiones en discusión si los allanamientos se están realizando a la madrugada, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que se han dado muchas situaciones, el asistente también, si que el allanamiento se va a hacer 2 de la mañana, 3 de la mañana, va a tener participación, ¿no? Y el conductor de personal administrativo, o sea, todo pondrá su granito de arena para que se lleve a cabo la diligencia correspondiente. Ahora, tiene que coordinar las actuaciones procesales dispuestas por el fiscal, por ejemplo, las declaraciones. En la cuestión de declaraciones en flagrante delito, si una persona denuncia a un funcionario público la comisión de un delito de corrupción, el fiscal considera que es necesario la realización, por ejemplo, de un operativo, coordina con la DICOCOR y con todo el equipo de trabajo para llevar a cabo esta diligencia, lo va a poner en manifestación, en práctica, obviamente. El asistente tiene que estar atento en el siguiente sentido. La persona detenida son 2 cosas. Muchos desean tener un abogado de su libre elección, como señala la Constitución Política, como menciona el Código Procesal Penal, ¿no? Un abogado de tu libre elección, tu libre albedrío. Este es mi abogado, etc. Hay quienes sostienen eso. Pero hay otros que te dicen, yo no cuento con ni un sol. Entonces, a mí que me van a pedir tener un abogado, por más que me han detenido, no, es imposible, señala, ¿no? Yo no puedo tener un abogado. Ah, bueno. Entonces, inmediatamente habría, por ejemplo, que señalarle que se tiene un defensor público. ¿De acuerdo? Muy bien. Un defensor público. Importante que debemos tener en cuenta ese aspecto en particular también, ¿no? Es decir, la existencia de lo que viene a ser un defensor público. ¿Por qué? ¿Por qué el defensor público? Porque en el caso de un defensor público, son los defensores de oficio, son aquellos que naturalmente, en el caso de los defensores públicos también tienen que estar presentes, ¿cierto? Y tienen que ayudar pues a los temas y en el desarrollo propio de las cuestiones de investigación, ¿no? En el caso de un defensor público. Y a veces el defensor público, pues naturalmente, hay que estar llamándole constantemente y este llamado para que pueda acudir va a depender muchas veces de la labor, por ejemplo, que va a desarrollar el asistente en función fiscal, ¿no? Es decir, el asistente en función fiscal va a tener que llamar, va a tener que convocar para que pueda venir el defensor público. Y bueno, hay que tener en cuenta en esa situación en particular de que el asistente tiene que estar pues muy atento a esta situación, ¿cierto? Se tiene que ser un asistente en función fiscal atento a la situación, a las circunstancias, al llamado que se va a llevar a cabo, tener el nombre de quiénes son los defensores públicos, porque su participación tiene que ser activa,
sea, cuando se lleva un asistente en función fiscal, no es que uno espera que tenga una participación pasiva solamente de veedor, ¿no? Sino que el asistente esté presente. Ahora, en las declaraciones, en estos casos, muy poco, yo particularmente no he visto, sí he visto declaraciones en sede fiscal por parte de los asistentes que se dispone incluso hoy en día también a través de los aplicativos de Google Meet, pero en las cuestiones de los operativos, no. Ahí como que uno restringe un poco estas participaciones, ¿no? Entonces, doctores, en los operativos y en las diligencias, como estamos sustentando y señalando, existe participación activa también por parte de los asistentes en función fiscal. Muy bien, de esta manera terminamos la exposición del día de hoy. Sin embargo, si en el caso ustedes tengan, doctores, alguna pregunta, alguna duda respecto a todo el tema que hemos estado desarrollando en esta ocasión, gustosamente lo pueden realizar y se estará absolviendo y respondiendo las inquietudes que ustedes puedan tener.